Ya, bueno, buenos días a todos, a todas. Esta clase sería la segunda parte del sistema de clasificación de la angiosperma, que es el APG, en este caso el APG4. No se mueve. Ahí está. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, las plantas angiospermas corresponden a la mayor diversidad actualmente de plantas terrestres. Y esta gran diversidad se basa principalmente en los procesos coevolutivos que afectaron a este grupo. De hecho, la diversificación de las abejas coincide justamente en el mismo periodo en el que hubo la mayor divergencia o radiación adaptativa de este grupo de plantas. Habíamos visto la morfología floral de las primeras angiospermas, que tenían esta morfología con muchos tépalos, con muchas piezas florales, muy parecidas unas con otras, se parecían mucho a la hoja, puesto que obviamente las flores corresponden a estructura derivada de la hoja, estructuras muy especializadas, justamente en realizar la función reproductiva de las plantas. Y el primer ancestro común de toda la angiosperma era una flor que tenía esta simetría actinomorfa, es decir, simetría radial, tenía muchas piezas florales y era una planta, o sea, una flor que era hermafrodita, completamente hermafrodita, es decir, tenía estructura reproductiva masculina y femenino reunidos dentro de los mismos verticilos. Y a partir de esta flor ancestral hubo un proceso de diversificación y actualmente tenemos una gran diversidad de flores que son distintas, muy distintas unas de otras. Tenemos inflorescencias, flores solitarias, flores de distintos colores y morfología y que son adaptaciones principalmente a los tipos de polinizadores o a los tipos de polinización. Además tenemos de que a medida que fueron evolucionando estas flores en los distintos grupos, se fueron perdiendo estas piezas florales hasta un proceso de simplificación que está representado principalmente en las asteridas, en el grupo de las lámidas y las campanulias, que hay un proceso de, de reducción de este número de piezas florales y sobre todo a la conación, es decir, que se juntaron estas piezas florales formando un solo tubo. Es decir, estas son plantas con flores gamopétalas. Y bueno, también podemos ver que en el grupo que vamos a ver hoy día, que corresponde a las eudicotileonias, también hay un proceso de diferenciación entre lo que serían los tépalos y los pétalos propiamente tal. Hay también una mayor especialización de estos componentes florales en comparación a las plantas que eran más ancestrales, que tenían solamente tépalos, que eran indiferenciados, no había una diferenciación propiamente tal entre los tépalos y los sépalos, en comparación a las especies que son más derivadas o los grupos más derivados, que sí hay una gran diversificación producto de la especialización y los procesos coevolutivos que afectaron a estos grupos. Y bueno, existe una tendencia general, como decíamos, Profe, ¿Ah? esos 100, 110 son millones de años. Sí, estos son millones de años. Ah, ya. MA millones de años. Claro, estos grupos, las eudicotileonias, que son las cotileonias, o sea, las dicotileonias verdaderas, porque recordar que las angiospermas antiguamente se clasificaban simplemente por morfología, y uno de los caracteres más importantes que se utilizó para agrupar las dicotileonias era la presencia de dos cotileones en el embrión, en la semilla. Pero la dicotileonia finalmente, cuando se hizo el APG4, o sea, el APG, que es la clasificación a partir de análisis moleculares, es decir, se extrajo DNA, se analizó y se hizo esta filogenia a partir de estos rasgos moleculares principalmente. Obviamente también soportado con caracteres morfológicos, pero principalmente moleculares, se dieron cuenta de que estos grupos que eran las dicotileonias en realidad eran parafiléticos, es decir, eran grupos que eran diferentes y que estaban separados por otros linajes que, por ejemplo, las monocotileonias. En algún momento igual se creía que las monocotileonias eran más basales y las dicotileonias eran más derivadas, pero finalmente
sucede que el grupo de las magnólidas y las angiospermas basales también son dicotiledóneas, pero son basales, y las verdaderas dicotiledóneas corresponden a este grupo que es mucho más derivado y se llama, por eso significa, o sea, eudicotiledóneas significa dicotiledóneas verdaderas. Y que por lo tanto las dicotiledóneas ya no existe ese término, sino que están las angiospermas basales o eudicotiledóneas, que son las dicotiledóneas verdaderas. Y claro, este grupo aparece más o menos hace 130 millones de años, con una rápida diversificación durante los últimos 120 millones de años. Los grupos más derivados corresponden a las lámidas y las campanulias. En este caso sería este grupo que está acá, que apareció hace más o menos unos 100 millones de años, un poco antes de la desaparición de los dinosaurios. Y de hecho, que hayan desaparecido los dinosaurios también supone que hubo una rápida diversificación de estos grupos, justamente porque al haberse destruido estos bosques, principalmente de gimnosperma, dio inicio a esta rápida diversificación, producto de que dejaron estos nichos disponibles, eh, y que fueron ocupados por este grupo de plantas, que tuvieron mucho mayor éxito, sobre todo además porque tenían semillas con frutos, y por lo tanto estaban mayor protegida de la desecación principalmente. Bueno, las eudicotiledonias, tenemos el grupo de las angiospermas, es decir, plantas con flores, tenemos las dicotiledonias, o sea, las eudicotiledonias, que son las dicotiledonias verdaderas, y este es un grupo extremadamente grande y que representa cerca del 71,5% de las plantas con flores. Corresponde al grupo más derivado dentro de las plantas terrestres. em, y uno de los caracteres más importantes de este grupo es la presencia del polen tricolpado, que es un grano de polen, son 3 células, y tienen esta especie de surco por los cuales emergen estas células cuando se produce la fecundación. O sea, cuando llega el polen al estigma de la flor y produce el tubo polínico para producir la fecundación. Además, las semillas tienen 2 cotiledonias. Recordar que esto no es un carácter solo que está solamente presente en la dicotiledonia, también está presente en las angiospermas basales. Las flores pueden ser tetrámeras o pentámeras, es decir, múltiplos de 4 o de 5. El perianto está opuesto a los estambres. Pucha, aquí no hay ninguna foto quizá muy buena, pero bueno, eso es así. Traten de ver si es que ven como los pétalos que están opuestos justamente a los estambres, van a decir al tiro de que una eudicotiledónea. Bueno, los estambres son filamentosos. Recordar que en el caso de las angiospermas basales, estas eran estambres que tenían forma de lámina, eran como si fuera una hoja con los sacos polínicos por los lados. En este caso es un filamento que sujeta a la antera, que son dorsifijas, es decir, están dispuestos como en forma de T, así como está el palito el filamento, y se dispone como, digamos, perpendicularmente el estambre, o sea, las anteras al filamento. Esa es la forma típica de los estambres de las eudicotiledóneas. Y las hojas son generalmente con venación reticulada. Esto obviamente hay derivaciones, hay hojas que tienen venación como palmeada y cosas de ese estilo. Y en general las flores tienen sépalo y tépalo bien diferenciados. No hay presencia de tépalo, a pesar de que en las cactáceas, por ejemplo, son tépalos, es decir, son estas estructuras que son como indiferenciadas. Y bueno, como dijimos, la diversificación de este grupo de plantas es contemporánea a la diversificación también de la abeja. Entonces, aquí probablemente hubo una coevolución obviamente muy estrecha entre este grupo de plantas y, en este caso, sus polinizadores. Y bueno, este grupo apareció hace entre 140 a 130 millones de años atrás. Tenemos además dentro de las eudicotiledonias un grupo que se denomina eudicotiledonias basales,
Y por otro lado tenemos este otro grupo que está acá, que es el grupo más grande, donde están la Rósida y la Asteria. Es decir, tenemos grupos que son igual más antiguos dentro del Audicotiledón. Y bueno, las rósidas y las asterias también a su vez tienen otros clados, que son las fávidas y las málvidas, y las asterias tienen las lámidas y las campanúlidas. Y finalmente este grupo de las asterias con las lámidas y las campanúlidas corresponden al grupo más derivado dentro de las eudicotiledones, y que corresponden a estas plantas que tienen generalmente estas flores tubulares, y que los pétalos están totalmente soldados unos con otros formando verdaderos tubos, donde se almacena generalmente gran cantidad de néctar. Acá tenemos las euticotiledoneas basales, que corresponden al orden de las ceratofiláceas, ranunculáceas, las sabiáceas, las proteales, las trocodendrales y las buxáceas. Aquí tenemos los diferentes órdenes que representan estos grupos. Las ceratofiláceas son, por ejemplo, especies de planta acuática. Si han ido a Kurama, ahí la pueden ver, o en cualquier lago de laguna con agua dulce. Generalmente están este tipo de plantas que se le denominan comúnmente como pinito de agua. Las ranunculares están representadas, por ejemplo, por las ranunculáceas, que son este tipo de plantas. Hay muchas plantas ornamentales, no sé si las han visto alguna vez, que tienen muchos pétalos en todo caso, muchos más que esto. Tenemos las proteales, también un grupo de plantas que son muy ornamentales, son introducidas. En Chile no tenemos especies nativas de proteas. eh, las trocodendrales, que son este grupo bastante raro, más bien tropical, y las buxales también son grupos tropicales. Bueno, las ceratofilales son un grupo de plantas que son, como dije, son herbáceas, son acuáticas. Las hojas son siempre verticiladas. Recordar que los verticilos es cuando ocurre la unión en un solo punto respecto del tallo. La hoja, o sea, están divididas, son dicotómicas. Dicotómica vendría siendo cuando, así bífido, es decir, que va, por ejemplo, la lámina de la hoja y en un punto se divide en dos. Eso es dicotómico. Los márgenes de la hoja también son espinoso-dentados, y como se puede ver acá, generalmente los grupos de plantas acuáticas tienen una amplia distribución. En este caso es una especie o un grupo que es cosmopolita, que está en todo el planeta prácticamente, menos en la Antártida y en los polos. Y esto principalmente, esta distribución tan extraña, o sea, tan amplia en realidad, es principalmente derivada por ejemplo, por la dispersión de aves migratorias que tienen amplio rango de distribución. Por ejemplo, en Chile tenemos no sé, pues, especies que vienen desde el norte, Norteamérica, y se van por toda la costa, pasando por Centroamérica y por toda la zona andina o costera de Sudamérica. Entonces, eso explica en gran medida su amplia distribución de este grupo de plantas, y además, como están sumergidas en el agua, no dependen tanto del clima, porque bueno, siempre va a haber agua, o sea, generalmente siempre va a haber agua en esos sitios, a pesar de que puede ser un sitio que es totalmente árido. Estas plantas igual pueden estar ahí incluidas dentro del agua. Em, los frutos son aquenios, y es solamente una familia, que es la familia Ceratophyllaceae. Hay solamente un solo género, que es Ceratophyllum, y solamente 5 especies. En Chile tenemos esta especie, que es Ceratophyllum demersum. Yo creo que la han visto en algún Profe, momento, ¿sí? y en general, como por ejemplo esta planta que está en Chile, cómo lo hace para propagarse, como para que hayan más? Ya. Generalmente estas plantas, como son rizomatosas, generan como rizoma, o muchas veces se propagan simplemente por reproducción vegetativa, es decir, la misma planta se va dividiendo, y se van generando nuevos individuos, son finalmente clones, y también por las semillas. En este caso es polinización simplemente por agua. Son plantas hidrófilas. Ay, como que flota la semilla y luego flota la parte masculina y luego flota y luego se juntan. Claro, o sea, la semilla ya es el propágulo, pero finalmente el Claro, polen claro. es lo que tiene que llegar de un lado a otro. Mm, mm. Sí. Aquí se pueden ver las florcitas, son flores axilares.
Pero claro, estas plantas acuáticas generalmente son polinizadas por la misma agua o en caso de que sean plantas que tengan flores emergentes, como por ejemplo muchos nenúfares, simplemente son polinizadas por abeja, porque la flor siempre va a estar fuera del agua. Bueno, dentro de las ranunculares tenemos las ranunculáceas, que este igual es un grupo más o menos grande. Acá se puede ver, son plantas que tienen un verticilo de pétalos bastante evidente. Generalmente son grandes estos pétalos y además se caracterizan porque tienen mucho estambre y mucho gineceo en el centro. Son 7 familias compuestas por 199 géneros y 4.510 especies distribuidas también a lo largo de todo el mundo. Aquí en este caso tenemos una especie que se denomina Barneudia chilensis. Acá está, ranunculales. Y acá en Chile tenemos varias especies, tenemos por ejemplo las Barneudias, tenemos en este caso Calta sagittata. Toda esta y esta especie, bueno, Ranunculus chilensis son especies que viven también en zonas de humedales principalmente, en este caso humedales altoandinos, y en este caso una especie de altoandinos, pero que no viven en humedales, generalmente en lugares bastante secos. Tenemos, por ejemplo, anemones de capétala también. Tienen hojas simples o compuestas, muchas veces de estas están divididas, acá son hojas enteras, pero en el caso, por ejemplo, de anemones son hojas que están completamente divididas. Son flores hipóginas, perfectas o unisexuales. Hipóginas, ¿se acuerdan qué era hipógina? Bueno, que tenían el ovario sobre un receptáculo, es decir, un ovario súpero, numerosos estambres y además están dispuestos en forma de espiral, generalmente. Y la forma en que o sea, ocurre la polinización es a partir de principalmente insectos. Son generalmente plantas con flores muy, muy vistosas. Tenemos las Berberidaceae, que es una familia que está dentro de las ranunculales. Está la distribución de esta familia, principalmente está prácticamente en todo el mundo. En Chile tenemos varios representantes de esta familia. Una de ellas es Berberis darwini, también conocidos como el calafate. Si han ido al sur, yo creo que ¿la han comido alguna vez? Tiene un sabor como amargo, o ácido en realidad, pero dentro de las plantas del bosque es bastante apetecida. Las flores son trímeras, a pesar de que en este grupo de plantas generalmente son plantas pentámeras o tetámeras. Este sería como un poco la excepción a la regla. Además tienen los estambres libres, como se puede ver, y acá se alcanza a ver, no sé si alcanzan a ver ustedes, pero tiene esta especie de estigma que es como capitado o con forma de disco. Realmente tienen como esa forma de disco. Además los frutos son bayas, donde acá se pueden ver los estigmas que están remanentes. Ahí se puede ver el resto del carpelo que quedó ahí incluido dentro del fruto. Estas plantas generalmente tienen hojas que son espinosas, son hojas generalmente coriáceas, duras, endurecidas, y además presentan muchas veces estípulas que forman espinas, y esas espinas son muy importantes en cuanto a taxonomía. Podemos diferenciar las especies, identificarlas a partir de la forma que tiene esa espina. Por ejemplo, aquí en Chile Central tenemos a Berberis chilensis, y tiene tiene tres espinas. Tiene una estípula con 3 espinas muy, muy largas. Hay otras que son espinas más o menos foliosas, que son espinas que tienen forma como de hoja y así. También tenemos las papaveráceas, que es también un grupo de las ranunculales. En este caso, las papaveráceas son el grupo donde están las amapolas. En Chile, las amapolas son especies que son introducidas, pero sí tenemos especies que son nativas de Chile que pertenecen a esta familia, como por ejemplo Argemone unemani, que es conocido como cardo blanco. No sé si lo han visto alguna vez. Y los frutos de este grupo son cápsulas. Son cápsulas y obviamente son dehiscentes. En este caso está formado por 3 valvas que se abren y liberan la semilla.
En el caso del Papaver somniferum, que es la amapola, tiene esta cápsula que tiene como estas perforaciones en la zona apical. Es como un salero, no sé si han visto las cápsulas de la amapola alguna vez. Uno la sacude y sale. Profe, ¿Sí? y aquí es que me llama la atención la distribución que tiene como en, creo que es Groenlandia el que está ahí, ese, que es como solo alrededor. Sí, claro. Por qué tendrá una distribución así? Como, que es como raro, porque me imagino que, bueno, quizás es costera, pero por las otras distribuciones no, entonces Es que, es raro. claro, generalmente las costas, bueno, Groenlandia está todo tapado en nieve, o sea, en glaciar y cuestiones. Entonces, el mar genera como lo que se llama un efecto em, que de regulación, regulación térmica. Si uno está en zonas costeras, la diferencia de la temperatura entre el día y la noche, es decir, la amplitud térmica no es tanta, generalmente un poco más cálido, a pesar de que vayamos a Viña y estemos todo el día con frío, en comparación acá hacia el interior, donde puede hacer mucho más calor, pero en la noche hace mucho frío. Entonces, las zonas interiores de estas grandes islas que están cerca de los polos, generalmente están llenas de glaciares, y las zonas que están libres de glaciares, generalmente las zonas costeras, justamente porque existe esta regulación térmica producto de la distancia desde el mar hacia el interior. Mientras más hacia el interior de un territorio, hay menor influencia costera y el clima se vuelve más continental. Que sea más continental significa que haya mayores diferencias entre la máxima y la mínima. Por ejemplo, acá hacia el interior donde estoy yo, en el día pueden haber, no sé, 20 grados, incluso en invierno, y en la noche pueden haber, no sé, pues, menos 5 grados. Entonces la amplitud térmica es gigante. No sé si se explica. Sí, profe, se entiende, se entiende. Que me ha Ah, llamado la atención que se veía raro ahí. Gracias, claro, profe. justamente debe ser la zona libre de nieve, por eso que tiene esa distribución tan rara, en un circulito. ¿Qué más? Bueno, también dentro de las papaveráceas hay dos subfamilias, una la familia Papaveroides, y la otra es la Fumarioides, que vendría siendo el grupo donde están las fumarias, y que se caracterizan porque las flores tienen simetría bilateral, en comparación a las papaveráceas propiamente tal, o papaveroides, que tienen simetría radial. En una relación corta acá tenemos varios ángulos de simetría en comparación a esta que es solamente uno. Bueno, tenemos las proteales. Este orden se caracteriza porque tiene varias estípulas alrededor del tallo, eh, uno a dos óvulos, que son péndulos que están dentro de los carpelos. El estigma es seco, es decir, que hay muchas especies de plantas que los estigmas que se llaman húmedos, que tienen estas como especies de resina o sustancias que ayudan a la adhesión del polen. En este caso son estigmas que son simplemente secos. Eh, Hay poco desarrollo del endosperma, eh, por lo tanto la semilla no tiene generalmente no tienen mucha capacidad de germinación, o deben germinar en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen grandes reservas de nutrientes. En Chile tenemos varias especies que son endémicas o otras que son nativas. Por ejemplo, en Botrium coccineum, esto pareciera ser un quintral, pero no lo es. Una especie de planta que se conoce como... ¿Cómo se conoce esta planta? Se me olvidó. Pero es típica del sur de Chile. Y, a ver, no recuerdo cómo se llama esta planta. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta planta, el nombre común? ¿No? Ya. Esta planta es polinizada principalmente por picaflores. De hecho, por eso tiene esta morfología tan similar a un quintral, que también es polinizada por picaflores. También tenemos la Jebuina avellana, que es la avellana chilena, también pertenece a este grupo. En este caso, Jebuina, la única especie del género es esta, Jebuina avellana, que es endémico de Chile.
Esta planta tiene distribución desde el Maule hacia el sur de Chile hasta, si no me equivoco, un poco más allá de la región de los lagos. Tenemos las proteas, y en este caso es un género que no está presente en Chile, solamente la tenemos en Chile como una especie ornamental, se cultiva. Son grupos de plantas que principalmente evolucionaron en África. Y Nelumbo nucifera, que es una especie de planta que es acuática, tampoco está presente en Chile de forma natural. La pueden ver, por ejemplo, en el Jardín Botánico Nacional. Este grupo está representado por 4 familias, 85 géneros y cerca de 1550 especies. Y acá tenemos, en negrita están las familias que sí están presentes en Chile de forma natural, que son, por ejemplo, las Proteaceae con Embotrium y Gebuina avellana. Se pega mi compu. Ahí está. Y bueno, tenemos las gunerales, que ya esto pertenece ya al grupo de las Eudicotyledóneas, el núcleo de la Eudicotyledónea. Esto que está acá, está un poco pegado a mi compu. Acá está. Bueno, aquí están las Eudicotyledóneas basales, y además esto de acá, que esto es el gran grupo de las Eudicotyledóneas propiamente tal, se denomina como el núcleo de la Eudicotyledónea. Y justamente el grupo de las gunerales está presente dentro de este gran núcleo. Estas son especies, ya sea planta herbácea o arbustiva, y bueno, tiene solamente 2 géneros, que son, o 2 familias, con muy pocas especies. Tenemos el género Gunera, o por ejemplo tenemos el género Mirotamnus. En el caso de la Gunerácea, antiguamente se creía que pertenecían, si no me equivoco, al grupo de la rosácea. Y en el caso de las Mirotamnus, se creía antiguamente, según las clasificaciones de Cronquist, que pertenecía a las Amamélidas, un grupo totalmente distinto al que están incluidas actualmente. Entonces, cuando se hizo el APG, el APG, cuando se hicieron análisis moleculares respecto a estos grupos y quedaron unidos formando un solo clado, en este caso las gunerales, bueno, fue una gran sorpresa para obviamente los taxónomos, porque jamás se habían pensado de que este grupo, que pareciera tan distinto, haya quedado dentro del mismo orden, en este caso. En el caso de este grupo, que vendrían siendo la Mirotamnasia, tienen esta distribución principalmente en el sur de África. Y en el caso de las Gunerácea, que es donde están aquí las naicas, conocen las naicas, ¿cierto? Si han ido al sur, obviamente yo creo que la han visto. De hecho, en Kurama también hay algunas naicas, me voy a morir soltando. Tiene una amplia distribución, sobre todo en el hemisferio sur. Son plantas de origen principalmente gondwánico. En Chile tenemos varias especies, por ejemplo tenemos Gunera tinctoria, que es la naica más común, la que está en el sur de Chile también, en la región de Valparaíso también tenemos, de hecho hasta la 4ª región en algunos sitios, y tenemos por ejemplo Gunera magellanica, que es la naica enana. Está, está desde el sur de Chile hasta la cordillera de Santiago, hasta el Parque Nacional Río Clarillo, en esa zona está. Y son especies, en ese caso, son especies que son de tipo relictuales, que probablemente tuvieron una amplia distribución, después se retrocedió esa distribución después de las glaciaciones y producto del proceso de certificación, y quedaron como remanente en algunos puntos en la región metropolitana, en la región de O'Higgins, y después ya tiene una distribución como mucho más continua en el sur de Chile. Y además en la isla, en el archipiélago Juan Fernando, tenemos varias especies que son endémicas de estos sitios, como por ejemplo Gunera bracteata o Gunera peltata. En el caso de Gunera bracteata se caracteriza porque tiene la hoja brillosa. ¿Alguien sabe qué significa, por ejemplo, bracteata, o a qué hace referencia el nombre de esta planta?
¿Nadie se imagina? ¿A nadie le suena algo? ¿De bráctea? Sí, de ¿O de qué? bráctea. La terminación ata vendría siendo como el sinónimo de la terminación como español de hada. Por ejemplo, si uno lo traduce al español sería gunera bracteada. O por ejemplo esta gunera peltada. Pero en latín la terminación es ata. Por eso es bracteata o peltata. Entonces cuando vean esa terminación, le sacan la terminación, en este caso ata, y va a quedar otra palabra y eso va a significar como qué es lo que caracteriza a esta especie propiamente tal, de que tiene mucha práctica o por ejemplo tiene las hojas peltadas y así. Es un tips que pueden utilizar para identificar especies. Y habíamos considerado que estaba el grupo de las Eudicotilionias, que vendría siendo todo este gran grupo, eh, pero había un grupo que era, como digamos, externo a lo que se llama las Pentapetalae, que son un grupo particularmente representativo de las Eudicotilionias, que se caracteriza por la presencia de 5 pétalos, es decir, son un grupo de plantas pentámeras, o al menos al menos el representante basal de este grupo eran plantas con flores pentámeras. En este grupo no solamente existen plantas con 5 pétalos, sino que también, por ejemplo, con 4 pétalos, como en el caso de la Brassicacia, pero al menos su ancestro común de este grupo sí tenía 5 pétalos. Por eso se llama Pentapetalae, este grupo que está dentro del núcleo de las Eudicotileones, que está este grupo que está acá. Y bueno, constituyen un grupo que es muy grande, cerca del 65% de la angiosperma está dentro de este grupo. Hay una gran diversidad en tanto en el hábito, es decir, ya sean plantas herbáceas, arbustivas, bueno, leñosas, árboles, por ejemplo, lianas también. Y tienen una amplia distribución a lo largo de todo el mundo también. Y aparecieron hace más o menos entre 130 o 120 millones de años. No tan tardíamente, más o menos junto con los grupos más externos de la Eudocotileones. Además, como se puede ver acá en el esquema, lo que vendría siendo en verde serían los sépalos y acá en el centro estarían los pétalos. Y como se puede ver, existe una mayor diferenciación de estos verticilos. Tenemos los pétalos muy bien diferenciados generalmente y los sépalos que también están muy bien diferenciados. Se pueden diferenciar uno de otro. También, como se puede ver, hay una reducción de la cantidad antera y además generalmente está formado por 5 carpelos generalmente unidos. Bueno, dentro de las pentapetalae, que son este grupo de flores, o sea, de plantas que tienen 5 pétalos generalmente, están las rósides, y dentro de las rósides están las malvides y las fávides. Estas son un grupo generalmente de planta leñosa o herbácea. Las hojas pueden ser simples, pueden ser pinnadas, pueden ser compuestas. Igual recordar de que este es un grupo muy grande y que ha sufrido una gran diversificación. Por lo tanto, es muy difícil decir que tiene un solo rasgo en común, porque, bueno, sobre todo en las hojas que siempre son muy variables generalmente en las plantas. Las flores sí son dialipétalas, es decir, que los pétalos no están unidos, no son gamopétalas, es decir. Sin embargo, a veces en la base de esta florcita pueden estar unidas, es decir, conadas. Eso tiene una gran ventaja evolutiva porque al estar unido la base de los pétalos va generando una especie de receptáculo mucho más amplio donde se puede ir acumulando el néctar, que finalmente el néctar va a ser la recompensa floral para muchos insectos con los cuales coevolucionaron estas plantitas. Así que en gran medida esta gran diversidad y gran éxito reproductivo que tuvieron estas plantas se debe principalmente a las abejas, a a los escarabajos también, y también acá hay muchas especies también que evolucionan con picaflores, como por ejemplo los abutilones.
Bueno, dentro de este gran grupo de las pentapetaladas están las rósides, el grupo de las malvides, y dentro de ese gran grupo está el orden de las geraniales. Este grupo se caracteriza porque tiene generalmente 5 o 4 pétalos. Son flores siempre actinomorfas, es decir, tiene simetría radial. Son herbáceas en su mayoría. Está compuesto por 2 familias, 17 géneros, 867 especies, y ambas familias, ya sea las geraniáceas y las francoáceas, están presentes en Chile. Acá vemos a Geranium dissectum, que es una especie introducida. Sin embargo, hay muchas especies de Geranium que son nativas, incluso endémicas. Como por ejemplo, Geranium scottbergi, es una especie que es endémica de Chile. En este caso se llama Geranium dissectum porque la hoja está disecta. Disecto significa como cortada. Y tenemos Francoa pendiculata. El género Francoa es endémico de Chile. Tiene solamente una especie, que es Francoa pendiculata. Miento, me parece que son 2 especies, pero no es más que eso, y son plantas que habitan principalmente el bosque esclerófilo en zona muy húmeda, o el bosque templado también. Más bien el bosque templado. Si van a la Campana van a ver esta plantita, y de hecho cuando al menos yo la vi por primera vez, la vi y dije, oye, ¿por qué está haciendo una especie ornamental acá entre medio de las puntas de la campana? Pero no, en realidad es una especie que es totalmente endémica, y de hecho ha sido distribuida principalmente en Europa como una especie ornamental. Tiene unas hojas basales bastante grandes, que incluso pueden llegar a formar como verdaderos céspedes. Crece debajo de sitios generalmente sombríos. Dentro de las malvides también tenemos las mirtales. Dentro de las mirtales tenemos varios grupos de plantas, como por ejemplo estas que son las pleuroforas, que pertenecen a la familia Litracea. Tenemos la fucsia magellánica, como por ejemplo, que pertenece a la familia Onogracia. Y tenemos, bueno, aquí esto vendría siendo Legandria coxina, no le cambié el nombre, que pertenece que es una mirtácea. Este grupo vendría siendo el mismo grupo de, por ejemplo, los eucaliptos. Es la familia mirtácea. En Chile tenemos varias especies representantes de esta familia. Y todo este grupo en general se caracteriza porque una de las características importantes es que la corteza se va saliendo de a poco. Se van formando capas de corteza, y estas forman a veces como especies como de papel, o de láminas que se van desprendiendo. Las hojas siempre son simples y son enteras, son representantes de este grupo. Además son flores tetrámeras, es decir, están compuestas por 4 pétalos, 4 sépalos. Son sincárpicas además. Y bueno, aquí tenemos el grupo, el orden que le da el nombre a este otro gran clado, que es las malvides. Es decir, las malvales, el orden de las malvales le da el nombre a este otro clado, que son las malvides. Y dentro de las malvales está también la familia malvácea, que si no me equivoco es la única familia representante dentro de este grupo en Chile. Son flores hipóginas, dialipétalas, es decir, que no están soldadas entre cada una de los pétalos. Las hojas son generalmente palmatinervias. ¿Han visto alguna vez, por ejemplo, el hibiscus, que es esta especie que está acá? Que tiene como esta forma como de palma las hojitas. A veces pueden ser hojas compuestas. Son 10 familias con 338 géneros y cerca de 6.000 especies distribuidas alrededor de todo el mundo. Acá en Chile tenemos varias especies, de hecho muchas de ellas están presentes en el desierto florido, como el género Cristaria o el género Sparelsea. También tenemos especies que están en peligro crítico de extinción, como muchas especies de Corina butilon, que son parecidas a butilones, pero son como entre esto y esto, algo muy parecido. Son una especie arbustiva. Y bueno, en general este grupo de plantas tienen un fruto que se llama esquizocarpo. Además, dentro de las malvides tenemos las brasicales. Dentro de la Brassicaceae está la familia que le da el nombre al grupo, que se llama la familia Brassicaceae, y se caracterizan porque tienen 4 pétalos en forma de cruz.
Si uno la ve desde arriba, pareciera que fueran una cruz hecha de 4 pétalos, que son iguales. Por eso antiguamente las brasicáceas se denominaban crucíferas, porque formaban como cruz. Aquí se puede ver como una especie de cruz. Estas son principalmente especies de planta herbácea, pero también hay leñosas, como por ejemplo los papayos, son plantas leñosas. Son pentámeras o tetrámeras, es decir, son múltiplos de 4 o de 5, sin cárpica, y el perianto es evidente, por lo tanto las flores generalmente son muy llamativas también en este grupo. Tenemos 19 familias, 405 géneros y más de 5.000 especies también alrededor de todo el mundo. Acá tenemos Tropaeolum tricolor, la familia Tropaeolacea, solamente de Sudamérica, y en Chile tenemos muchas especies representantes de este grupo, son plantas, son todas trepadoras, con flores muy llamativas, y muchas de ellas son endémicas de Chile. La mayor diversidad de especies de este grupo, al menos en Chile, está en la cuarta región. Y acá tenemos a Carica chilensis, que es una especie, la familia Caricacia principalmente tiene distribución tropical. Sin embargo, tenemos en Chile una especie que es endémica, que es Carica chilensis, y el único representante de este grupo en Chile, y también es un vestigio de cuando Chile era tropical. Actualmente esta planta se encuentra en peligro de extinción, justamente porque las condiciones en las que antiguamente habitaba ya no existen, y además por la destrucción de su hábitat principalmente. Esta se distribuye principalmente en la costa de la quinta y cuarta región. Bueno, tenemos otro grupo que se llaman las fávides, el otro clado, y aquí tenemos el primer orden que se llaman las zigofilales, que son plantas leñosas, o también podemos tener alguna herbácea. Son plantas que se caracterizan porque son pentámeras, son 5 pétalos generalmente, pueden ser zigomorfa o actinomorfa, como en el caso del Guayacán. Este es Porlier chilense, una especie endémica de Chile, o tenemos, por ejemplo, Crameria cystoidea. En el caso del género Crameria, eh, es el único género de la familia Crameracea. Eh, Estas dos familias están presentes en Chile, tienen muy pocas especies, la mayoría son endémicas. Y en este caso, Camellia cystoidea, una plantita que tiene unos frutitos, que adentro tiene unas semillas que tienen sabor a almendra. Entonces, esta especie se encuentra actualmente amenazada justamente por la recolección de estas semillas que tienen sabor a almendra, y además porque sus raíces tienen como ciertas sustancias como colorantes. Entonces antiguamente los viejos sacaban estas plantas y las raíces la utilizaban para darle el color a una especie de bebida alcohólica que se llama canelita. No sé si la conocen, ese trago es como típico de acá, de esta zona, bueno, de la zona interior de la región de Valparaíso, y en la cuarta región también. Bueno, dentro de las familias también tenemos las oxalidáceas, o sea, oxalidales, y dentro de las oxalidales tenemos la familia Oxalidaceae. No sé si conocen los oxalis, que son estos, ¿conocen estas plantitas que tienen flores pentámeras de color amarillo, que generalmente están como afuera de las casas, en los patios, en los jardines, a veces en la calle también, que tienen sabor ácido, que le dicen vinagrillo? ¿La han visto alguna vez? Ya. Bueno, esas son Oxalis. Probablemente la que han visto, sobre todo en Valparaíso, es Oxalis pescaprae. En Chile tenemos especies que son introducidas como Oxalis pescaprae, y también muchas especies que son nativas, y también una gran cantidad de especies que son endémicas, como por ejemplo Oxalis gigante, que está en la zona de Atacama, un poco más hacia el norte, desde la cuarta hasta Antofagasta, si no me equivoco, en la zona costera, y que es un arbusto de Oxalis. Una planta que perfectamente podría ser ornamental. También tenemos, por ejemplo, el grupo de las Cunoniaceae. La familia Cunoniaceae está representada en Chile, por ejemplo, por Eucriphia cordifolia, más conocida como el ulmo. ¿Han comido miel de ulmo? Bueno, de aquí sale esa miel, de estas florcitas muy bonitas, que son típicas representantes del bosque valdiviano en Chile.
También tenemos la familia Heliocarpaceae, que son estas plantas que tienen generalmente estas flores muy grandes, como por ejemplo la patagua, Crinodendron patagua, una especie endémica de Chile. También está la Crinodendron hookerianum más hacia el sur, que es una especie arbustiva. Y por ejemplo, acá también tenemos al maqui. No sé si han comido maqui alguna vez. El maqui es parte de esta familia, la familia Cunonaceae, o sea, Heliocarpaceae. Se quedó pegado. Ahí está. Dentro de las fabies también tenemos la familia, o sea, el orden de las fabales, que le da el nombre a este clado. ¿Dónde está la familia Fabaceae? Que es esta familia que está acá. Dentro de la familia Fabaceae hay varios subfamilias. Tenemos la subfamilia Monimiaceae, tenemos la subfamilia Faboidea, y la subfamilia Papilionioidea. En este caso es una papilionioide, es decir, que tiene flores como en forma de mariposa. Por ejemplo, la mimosoidea tiene flores como en forma de pompón, como por ejemplo la Acacia caben, que es el espino, en ese tipo de flores. Y todas se caracterizan porque tienen este fruto que es una legumbre. Las miembros de este orden pueden ser árboles, arbustos, hierba, con flores actinomorfas, como por ejemplo en el caso del quillay, o zigomorfa, como en el caso de esta Adimia confusa. Son flores siempre que son pentámeras, hipóginas, con hojas generalmente que son compuestas. En el caso del quillay es una hoja que es completamente entera. También se caracterizan porque muchas de estas especies también tienen espinas. Tenemos varias familias como las fabáceas, las poligaláceas, como por ejemplo Poligala nidioides, las quillajáceas y las suriniáceas. Antiguamente la familia Surinácea se creía que era una rosácea, pero justamente a partir de los análisis moleculares que surgieron a partir del APG, este grupo quedó formando simplemente un orden, una familia totalmente distinta, que es la familia Quillajácea, que está representada por solamente dos especies, que es Quillaja saponaria y Quillaja brasiliensis, que está solamente en Brasil. Tenemos las rosales, el orden de las rosales, donde están las rosas, por ejemplo. También tenemos al tebo, en este caso la familia Rhamnaceae, en este caso Streboa trinervis, que se caracteriza porque las hojas tienen tres nervaduras, tienen ese tipo de flores que están unidas generalmente. Tenemos Cageneca angustifolia, representante de la familia rosácea. Es una especie endémica de Chile que se distribuye principalmente en la zona cordillerana. Y, por ejemplo, tenemos la familia Urticacea, que es la familia de la ortiga, y en Chile tenemos especies que son, digamos, ortigas que son arbóreas, como por ejemplo Boemeria excelsa, que es una urticácea que está presente en la isla de Juan Fernández, el archipiélago Juan Fernández. Y bueno, dentro de las pentapetalaes tenemos el otro grupo, que vendría siendo las asteridas, que es este grupo, el grupo más derivado dentro de las plantas terrestres. Evolucionaron o hubo una mayor diversificación hace entre 110 y 120 millones de años, y también hubo una segunda gran diversificación hace más o menos unos 100 millones de años, y este grupo ya se caracteriza principalmente porque los pétalos están totalmente soldados formando un tubo. Por lo tanto, ya aquí hay una gran especialización de estas flores que están principalmente dirigidas a generar interacciones con insectos, o en este caso como Euricia coccina, que es una especie que es polinizada por picaflores. Por eso tienen flores tubulares de forma de colores rojos, por ejemplo. Son plantas que generalmente son herbáceas, tienen flores hermafroditas, generalmente. Tienen simetría zigomorfa o también actinomorfa, se pueden dar las dos formas. Polinizadas por insectos, y los estambres están dispuestos en un círculo.
Acá se puede ver en el esquema bastante bien, tanto pueden ser los gamopétalas o gamosépalas también. Es decir, los pétalos pueden estar unidos y los sépalos también pueden estar unidos. Y como se puede ver, en comparación a las pentapetalae, a los grupos más basales, ya también aquí hay una reducción sobre todo en el número de anteras que está presente en este grupo. ¿Alguien podría hacer una relación, por ejemplo, al haber no una gran especificidad en el grupo de polinizadores, cuando no hay una especialización en estos grupos, la polinización tiende a ser menos efectiva, por lo tanto necesitamos producir mucho polen, muchos carpelos para que ocurra la polinización, pero cuando hay una especificidad tan grande con respecto de los grupos que polinizan, ya no es necesario invertir tanto en estructuras para poder reproducirse porque la polinización es muy específica. Hay una especialización muy grande y por lo tanto no hay tanto, digamos, como derroche de energía en producir una mayor... Profe, ¿Ah? ¿esta especialización es una coevolución en conjunto con el polinizador? Claro, son relaciones coevolutivas. Entonces, Mm, como habíamos dicho anteriormente, este gran grupo que son las pentapetalae, la evolución de este grupo es contemporánea, es decir, ocurre en el mismo momento o más o menos en el mismo tiempo en el que ocurre la gran diversificación, por ejemplo, de insectos como las abejas. Había un trabajo que no lo pude encontrar ahora, pero que solapaba tanto el árbol evolutivo de este grupo con el de la abeja y tenía como, eh, se solapaba bastante bien. No sé si se entiende lo que dije anteriormente, respecto de la inversión como la producción de, por ejemplo, en el caso de las plantas que son polinizadas por viento, como el viento es tan poco específico, porque simplemente corre viento y el polen va a llegar hasta donde te lleve el viento nomás. Entonces puede caer en cualquier lugar. Por lo tanto, una planta que se poliniza de esa forma debe invertir eh, mucha energía en producir mucho polen para que ocurra la fecundación, porque es muy poco específico. Pero si tú eres muy específico, ya no necesita invertir tanto en producir, por ejemplo, estos órganos, en este caso polen, porque probablemente basta un evento de polinización para que ocurra la fecundación. No sé si se entiende. Díganme sí o no. No veo el chat. sí, sí, lo entendí. Ya, se entiende bien entonces. Y bueno, este grupo también es muy grande, representa cerca del 40% de la angiosperma y está representada por cerca de 80.000 especies. Un grupo muy grande. Y como se puede ver acá, siempre hay una excepción a la regla. Por ejemplo, dentro del grupo de las asterides tenemos las lámides, y dentro de las lámides tenemos el orden de las lamiales, y en este grupo, por ejemplo, aparece, como siempre la excepción, las plantas gináceas, que son grupos de plantas que son muy parecidas a una monocotiledonia. ¿Han visto esta planta alguna vez? Esto es Plantago lanceolata, más conocido como llanteno o siete venas. ¿La han visto alguna vez? Es una planta introducida, súper común entre medio de las calles, en los jardines. Y como se puede ver, esta es una planta que parece una monocotiledonia, pero pertenece a un grupo que no es monocotiledonia. Y, y, y hay una especie de reducción del perianto y es polinizada por el viento esta plantita. De hecho, ahí se alcanzan a ver las anteras que son excertas y que tiene el polen, no es pegajoso, es un polen seco que le permite poder, bueno, volar. Entonces, la gran excepción dentro del grupo de las asterides y de las dicotiledones. En general, estas plantas tienen flores, corolas bilabiadas, o pueden estar formando un gran labio, como en el caso de las calceolariáceas. En este grupo, de hecho, también en algún momento era considerado dentro de la familia Scrofurolácea, pero justamente a partir
De hecho, la familia de la Scrofurulácea sufrió una gran segregación. Muchas especies eran consideradas dentro de esta familia, pero luego de estos análisis moleculares formaron, como, si no me equivoco, como 3 o 4 familias distintas a la Scrofurulácea, porque era un grupo que era polifilético. Perdón. Y acá tenemos las calceolariáceas, que tienen como esta especie de labio en forma de globo. Son plantas muy bonitas, muy ornamentales. En este caso es Calceolaria corimbosa. Son 5 pétalos finalmente que están unidos y están formando esta gran estructura. El ovario es súpero y está compuesto por 2 principalmente carpelos que están fusionados. Las hojas generalmente son opuestas, hay entre 24 y 25 familias, representadas por cerca de 1000 géneros y 23.000 especies. También tenemos Teucrum bicolor, que pertenece a la familia de las lamiáceas. La lamiácea es el grupo de la menta, por ejemplo. Esto vendría siendo una planta de la familia de la menta, un arbusto que es endémico de Chile. También tenemos otras especies, en realidad hay un montón. Por ejemplo, están las vignonáceas, las gesneriáceas, lamiácea, lentibulácea, olerácea, que es el grupo de los olivos, las orobancáceas, que es un grupo de plantas que son parásitas, las primáceas, como por ejemplo el género Mimulus, las plantas gináceas, que vendría siendo esta, la Scrofurulácea, que es un grupo parecido a esto, pero no lo es, y las verbenáceas. Las que están en Una negrito, consulta. ¿sí? En la calceolaria, Sí, ¿dónde están calciola. los estambres? Están aquí, de hecho ahí se alcanzan a ver esos como dientecitos Ah, que son están los ahí. blanquitos. Sí, Ya. y claro, por ejemplo, en Ah, este grupo hay plantas, aquí de hecho en el grupo de las calceolarias hay un montón de tipos de polinización. Hay plantas que incluso este labio que se ve como superior se cierra y finalmente forman una flor ah, cerrada que no es polinizada por ningún otro, se autopoliniza finalmente. Pero en este grupo de estas calceolarias que tienen como este labio más abierto, sí son polinizadas por abeja. La abeja llega, trata de entrar al nectario y pasa a llevar esta estructura, aquí pasa a llevarlo el polen. Y bueno, ya. aquí en esa puntita que se ve ahí arriba, justo donde está el cursor, eso vendría siendo el estigma. Entonces la abeja pasa por acá, se mete y pasa a llevar el estigma y la antera, llevándose el polen y produciendo polinización. ¿Se entiende? Bueno, acá también, mira, eh, estas plantas son muy especializadas en polinización. Acá tenemos un estigma que es bífido, acá se alcanza a ver el filamento este, y acá tenemos la antera, entonces la abeja viene volando y se mete acá hacia donde está el nectario, en el fondo de esa garganta, y el cuerpo lo pasa a llevar en esta estructura donde está el polen y pasa a llevar el estigma, entonces ahí producen la fecundación. Entonces las abejas tienden a moverse entre flor y flor. También en todos estos grupos que son polinizados por abejas principalmente, tienden a las flores a reunirse más bien en inflorescencia, en grupos de flores. ¿Alguien sabría o, eh, entendería, o sea, qué piensan acerca de por qué están estos grupos que son polinizados por abejas reunidos en inflorescencia y no simplemente en flores solitarias? ¿Alguien sabe cuál es la dirección de esta selección? Son flores hermafroditas todas, ¿cierto? Sí, son todas flores hermafroditas. No siempre, pero Mm, en este caso sí no son hermafroditas. Son flores perfectas. entonces no sé. Bueno, es que finalmente, sobre todo la abeja, se sabe de que tienden a reducir, ojalá, las distancias de vuelo. Por ejemplo, si están en una pradera polinizando, se van de una flor a la otra flor que está inmediatamente al lado y no se van 15 kilómetros más allá. Van obviamente a reducir el gasto energético y se van a ir de una flor a la otra flor, a la otra flor. Entonces,
al estar, finalmente son las abejas o estos grupos de polinizadores quienes han seleccionado que las flores estén muy agrupadas, porque finalmente eso significa un menor costo energético para el polinizador. Pero obviamente, si es que hay polinización dentro del mismo individuo, va a producir autopolinización y por lo tanto va a haber menor variabilidad genética, pero muchas de estas especies son autoincompatibles. Es decir, si llega el polen de la flor del mismo individuo, no va a producir la fecundación, es decir, el polen se va a truncar y no va a producir un tubo polínico, pero si llega al polen de otro individuo, tiene obviamente los granos de polen están tapizados en cierta molécula, por ejemplo, proteínas en particular que son reconocidas por las proteínas del estigma, y cuando hay una compatibilidad, por ejemplo, de otro individuo que está, no sé, alejado, se reconoce ese polen y sí produce el tubo polínico, y si es que si es que el estigma reconoce estas proteínas que son del mismo individuo, simplemente no se va a producir la fecundación porque no va a haber un tubo polínico. Entonces hay un mecanismo como a nivel molecular, a nivel de interacción de proteínas, que van a permitir o no van a permitir la fecundación. Entonces estas plantas han desarrollado justamente este tipo de mecanismos como una forma que evita la depresión por endogamia, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Ya. Dentro de las láminas también tenemos las solanales, que generalmente son plantas que presentan flores con simetría actinomorfa, es decir, con forma de estrella, simetría radial, pero también dentro incluso de la misma familia, que esta es la familia Solanaceae. Esto es una Solanaceae que es Arpiglosis sinuata, y esta también es una Solanaceae que es Chrysanthus grahami. La misma familia incluso presenta flores que tienen simetría bilateral. En este caso es conocida como orquídea del pobre, pero en realidad no es una orquídea, sino que pertenece a una solanácea. Esta es la misma familia del tabaco, del tomate, toda esa planta. Y las especies más basales dentro de la familia Solanaceae tienen esta simetría bilateral. Y bueno, aquí tenemos una convulvolácea que es muy parecida a una Solanaceae, pero no lo es. Y son estas dos familias las que están presentes en Chile dentro de este orden, que son las convulvoláceas y las Solanaceae. Además tienen la corola completamente unida. En este caso, igual tiene un tubo. La parte más de la base de la flor igual está unida, formando como una especie de tubo. La parte más externa está más dividida, pero siempre en la base siempre va a estar, digamos, soldada. En este caso, estas plantas presentan frutos que son o una cápsula o una baya. Y bueno, dentro de las asteridas tenemos aquí tenemos las asteridas, que son el otro grupo, donde están las campanulidas, y dentro de las campanulidas está el orden de las asterales. El orden de las asterales, la familia que le da el nombre son las asteráceas. En este caso tenemos, por ejemplo, a Aplopapus foliosus, y como dijimos, esta familia se caracteriza porque tiene flores tubulares, que forman capítulos, que son esta inflorescencia tan particular que está rodeada por estas brácteas que se llaman involucros, y además algunas de esas flores que están dentro de la inflorescencia son especializadas y tienen esta lígula que es como esta forma de lengua, y adentro tienen las flores tubulares sin lígula. Y todo este grupo en particular, en general, están siempre reunidas en inflorescencias que son muy apretadas, es decir, que están muy comprimidas, con muy poco espacio entre una y otra, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de las campoanuláceas, como por ejemplo Lobelia excelsa, sí tienen una inflorescencia, pero no están tan unidas como por ejemplo ocurre en las asteráceas o por ejemplo en las caliceráceas, como este grupo de plantas. Y la lógica de esta reducción en el espacio entre flor y flor
es justamente los que le comentaba anteriormente, de que hay una mayor eficiencia en cuanto o menor pérdida energética para el polinizador que visita estas flores en busca de alguna recompensa. Estas plantas se caracterizan porque tienen hojas dispuestas en espiral alrededor del tallo, corola valvada, es decir, que tiene como estos dos labios generalmente. Esos labios pueden ser más o menos prominentes, depende de la especie. Los estambres están estrechamente asociados entre ellos, formando como una especie de tubo alrededor del estilo. Aquí no se me olvidó colocar una foto de esto, pero finalmente los estambres se unen y forman una especie de tubito adentro de otro tubito. Las anteras son basifijas, el ovario es ínfero. Y bueno, en el caso de las asteráceas, es la familia más numerosa presente en Chile. Hay un montón de especies de este grupo, dentro de Aplopapus también hay muchas especies dentro del género, etc. Y bueno, dentro de las asterias tenemos este último grupo, que vendría siendo las apiales. Las apiales, donde está presente, por ejemplo, la familia del apio, son plantas que generalmente tienen flores pequeñas, en forma de panícula o están dispuestas en umbela, en este caso en una umbela. Además, la nervación de las hojas, pues son hojas que pueden ser enteras o pueden ser hojas que están muy divididas, como por ejemplo acá tenemos una zanahoria, esto es Daucus carota, y aquí se puede ver una hoja que está profundamente dividida, y por otro lado tenemos Griselinia scandens, que también es una planta perteneciente a las Griselináceas, que son hojas que son enteras. Y bueno, acá tenemos Azorella compacta, que aunque no lo crean, pertenece a la misma familia de la zanahoria. Es decir, como una zanahoria, pero así como monstruosa. Son 7 familias que están reunidas en 493 géneros aproximadamente, y más o menos 5.486 familias, o sea, especies de plantas reunidas en este gran grupo. Chile tenemos muchas especies representando esta gran familia. Eso, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? Finalmente, en este gran grupo, en estos dos grandes grupos, están presentes la mayoría de las especies que son comestibles, que se utilizan, no sé, en los huertos, que son como utilizadas en agricultura en general. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? Profe, la última, que era como muy globosa, muy fea, o sea, no fea, pero así como muy, muy loca. ¿Cómo Esto. es el tallo de esa cosa? ¿O está como en piedra? Como su forma, ¿cómo crece? Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Ahí. Bueno, en realidad esta planta es una planta que se considera, digamos, herbácea o puede ser incluso arbustiva, pero no es leñosa propiamente tal. Y, y, mm, y son plantas que se denominan acaule, porque en realidad son tallos muy cortos, que se van sumando uno encima de otro y van produciendo hojitas muy pegadas unas con otras. Pero finalmente son tallos que tienen braquiblastos, son puros braquiblastos formando como gran colchón o masa de planta. Y en este caso es una planta Pero que se demora... entonces ¿Ah? son directas del suelo, no es como que tengan que tener un soporte ¿No? para formarse así, porque si yo lo veo así es como si fuera una piedra con un musgo arriba. Claro, no, Son puras plantitas sí, sobre esto plantas. es una gran planta que abajo, si uno hace un corte, por ejemplo, a esta cosa, va a haber una ¿Ya? gran masa de hojas secas, pero obviamente hay tallo que se va formando y que finalmente la parte viva o que hace fotosíntesis vendría siendo la más externa. Pero sí, obviamente hay un tallo, pequeños tallos que sí llegan hasta las raíces que están en el suelo. Todo esto vendría siendo una gran Mm, planta que se está autosoportando debido a la acumulación de hojas y hojas y hojas, pero la parte viva y fotosintética es la parte más externa. ah, ya. Sí, Gracias.
Son braquiblastos, puros braquiblastos formando esta masa de planta. ¿Alguien la conoce? ¿La ha visto alguna vez? ¿No, nadie? Ya, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? Vamos a dejar de...